Ok, vamos a entrar directo al mensaje de la palabra del Señor. Y para ello le voy a pedir que vaya conmigo al capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Timoteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Cuando ustedes lo tengan, por favor, déjenme saber un fuerte amén. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice así a la letra: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán ¿qué? Tiempos difíciles. ¿Por qué? La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente quiero oírlos a ustedes. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad y tu bondad. Ruego de tu asistencia, Espíritu Santo. Toma este control. Háblanos de manera clara. Permítenos exponer tu palabra de manera clara, precisa, sencilla, directa. Abre el entendimiento, Señor. Solo tú puedes obrar la vida espiritual en nosotros. Me pongo en tus manos y pido tu bendición sobre todos nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Ocupen su lugar, por favor, si son tan amables. ¿Me pueden dar mi café de ahí, por favor, si les molesto? Gracias. Si usted estuviera en el aeropuerto y esta ciudad estuviera amenazando de ser bombardeada, de que se usara un arma que alcanzara 100 millas a la redonda, y usted estuviera en el aeropuerto para tomar el único vuelo que queda para escapar, ¿usted pensaría en tomar ese vuelo? ¿Dudaría usted de tomarlo? ¿O se quedaría aquí en El Paso diciendo El Paso es strong? El Paso es tonto si se queda. ¿Sabe que aunque ese escenario que tocamos madera, que no queremos que ocurra? A ver si me ayudan con los
monitores porque de repente me oigo como el Chavo del Ocho en el barril. Ah, que no ocurra nunca nada así. Pero sin embargo el mensaje de hoy nos confronta con una realidad de los últimos días. Y esos últimos días nos hablan de hombres peligrosos que causan tiempos peligrosos. Dicho sea de paso, di instrucción para que se diera esta semana. Esta semana se dio este estudio en las células. Pero por amor a la congregación, quiero compartirlo hoy a todos ustedes. Porque aunque la inmensa mayoría no le interese ir a una célula, quiero estar libre de responsabilidad delante de Dios, de dejarle a usted saber la realidad del escenario que estamos viviendo, advertirlo que usted no sea parte de lo que va a ocurrir y a la vez motivarlo a que usted practique una vida de temor a Dios en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Pablo le habla a Timoteo acerca de cómo actuar frente a la apariencia de piedad y la descomposición espiritual. Pablo le escribe esta carta a Timoteo, quien es pastor en Éfeso, y en Éfeso hay gente que no ha cambiado. ¿Cuántos saben que hay gente, pasa los años, está en la iglesia y no cambia? Hubo gente que no cambió ni siquiera bajo el liderazgo del apóstol Pablo, ni teniendo a Pablo por apóstol, cambiaron. No es raro. Judas tuvo el mejor maestro y mejor predicador y no cambió. Escuche, y ahora Timoteo es el pastor de la iglesia donde antes estaba el apóstol Pablo como líder. Y Pablo le advierte a Timoteo que esa gente que ahora son falsos maestros no cambió bajo Pablo ni va a cambiar bajo el ministerio, el liderazgo de Timoteo. Y Timoteo ha de enfrentar tiempos difíciles debido a este tipo de personas. La carta menciona sus nombres, son Hermógenes, Figelo, Fileto, encabezados por dos angelitos llamados Himeneo y Alejandro el calderero, a quien por cierto a ambos Pablo los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hoy es al revés, ¿verdad? Hoy tenemos que entregar al Satanás a dos, tres que se dicen ser apóstoles. Pero en aquel contexto el apóstol Pablo entregó a Satanás a dos personas que causaban conflicto dentro de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que no se asocie con esta gente, que ni siquiera tenga que ver, que ni siquiera coma con ellos, porque son peligrosos. Estas personas nos enseñan a nosotros algo, porque no deberá sorprenderle a Timoteo ni a nosotros mismos que el carácter o lo que distingue la conducta de ese tipo de personas cada vez va a ser más marcado y cada vez va a ser más común. Primero, Pablo le advierte a Timoteo sobre la falta del temor a Dios en la iglesia. Le dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pablo le dice a Timoteo: tienes que estar apercibido, tienes que tener en cuenta, tienes que estar consciente de una realidad. Y es importante que nosotros también estemos conscientes de esta realidad. Tiempos difíciles. Y Pablo dice que esos tiempos difíciles son los últimos tiempos.
¿Cuál es el criterio del apóstol Pablo para decir los últimos días? Escatológicamente, cuando digo escatológicamente estoy hablando desde la perspectiva de los eventos del porvenir según la Biblia, según las 70 semanas del profeta Daniel. Desde la venida y muerte y resurrección de Cristo comenzaron los últimos días. Y cuando Pablo escribe esta carta, está cerca del año 60, poquito después del 60. En ese momento Nerón es el emperador del Imperio Romano. Ha erigido su imagen doquiera, en cualquier parte del imperio, y exige que se le rinda culto al emperador como divino. La Pax Collegioratum, que era el artículo de la ley romana que permitía la diversidad de culto, ya no es tolerada. Ya el cristianismo y el judaísmo son perseguidos igual. Y Nerón exige que se le adore a él, adorando su imagen. Está persiguiendo a los cristianos. Pablo mismo está preso por ser enemigo del imperio. Entonces Pablo tiene todos los elementos casi para pensar que Nerón es el anticristo, porque es un tipo muy fuerte del anticristo. Y Pablo esperaba que Cristo viniera en su momento que él estaba viviendo, en su contexto. Entonces Pablo dice que estamos en los últimos días. Pero el otro factor que Pablo utiliza para distinguir los últimos días no solamente es la maldad del mundo, sino un escenario difícil al interior de la iglesia. Tiempos difíciles para el interior de la iglesia. Hacer la obra de Dios, hermanos, implica no solamente bellos momentos. Pablo advierte a Timoteo que habrá momentos duros, momentos difíciles, momentos llenos de penalidad, de dolor. Y si nosotros estamos conscientes de esto dependerá nuestra firmeza y nuestra estabilidad en lo porvenir. Tiempos difíciles. The nation under God. La nación bajo Dios. La nación que nuestra moneda dice: In God we trust. En Dios confiamos. La nación que tiene los 10 mandamientos en algunas cortes todavía. La nación que fue fundada por cristianos. La nación que tenía la Biblia antes de que fuera sacada de las escuelas, y la oración, y entrara la revolución sexual. Antes se permitía dar Biblias, hoy se reparten preservativos en las escuelas. Hoy una ideología diabólica. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que sus hijos o nietos, el distrito escolar decida que ellos pueden tener información pervertida sobre el sexo, y que un travesti vaya y les diga que ellos tienen el derecho de amar de una manera diferente, corrompiendo sus propias mentes? ¿Quién está de acuerdo en eso? Fíjense por quién votan. Fíjense. Se dice que estamos entrando en un periodo ya no postmodernista, sino que estamos entrando en la fase postcristiana de los Estados Unidos. Postcristiana es que ya no va a ser cristiana. Todos los días se cierran templos en los Estados Unidos. Todos los días hay escándalos. Todos los días un pastor le dice adiós al ministerio. Estamos viendo un tiempo difícil.
Pero Pablo dice que ese tiempo difícil se caracteriza no por el enemigo de afuera, no por la agenda progresista de Washington, D.C. El peor peligro no viene de Washington, D.C. El peor peligro no viene de los distritos escolares o de la alcaldía municipal. El principal peligro está aquí, en esta mañana. El peor enemigo del cristianismo podemos ser nosotros mismos. Por favor, vea conmigo el versículo 2 y 4. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, comienza diciendo el apóstol Pablo. Y del 2 al 4, amados hermanos, del 2 al 4, Pablo habla características de las personas en un carácter, en una conducta contraria o ajena a lo que es el temor de Dios. Y lo primero que nos viene a la mente a nosotros cuando leemos el versículo 2 al 4 es pensar en la gente allá afuera. Pero el apóstol Pablo no está hablando de gente afuera de la iglesia. Pablo está hablando de un ambiente en los últimos días dentro de la iglesia. Consideremos nosotros cómo Pablo lo dice y habla de conductas. Pablo tiende mucho a hacer esto. Habla de una forma ascendente, de una cosa que lleva a otra y a otra y a otra. Y Pablo empieza a describir. Escuche, porque los personajes que le dije ahorita, Himeneo, Fileto, Hermógenes, Figelo, Alejandro el Calderero, Himeneo, fueron gente dentro de la iglesia de Éfeso que algunos Pablo tuvo que entregarlos a Satanás. ¿Usted ha oído el día de hoy que un pastor diga vamos a orar para entregar a tal persona a Satanás? Ni lo va a oír, ni lo va a ver en ningún canal. Pero era una práctica apostólica para preservar la pureza de la congregación. Estos falsos maestros tenían algunos detalles muy importantes. Lástima que el grueso de ustedes no van a las células, porque en las células estamos hablando acerca de esto. Escuche, voy a mencionarlos las características de la conducta. Aquí va a haber con la gente dentro de la iglesia, y luego voy a dar la antítesis, lo que debería de ser y no es. Por ejemplo, en el versículo 4, Pablo comienza diciendo que la gente estaría llena de egoísmo. Y debería ser lo contrario, porque ya no deberíamos vivir nosotros para nosotros, sino Cristo en nosotros. Avaricia. La avaricia lo único que revela es la falta de fe, de confianza en Dios. Serán jactanciosos. En otras palabras, justificarán su mala conducta en vez de ser y admitir su culpa. La gente se justifica. Hermano, lo invitamos que se involucre en esto. Hermano, pero vemos que para esas otras cosas usted sí tiene tiempo. La gente se justifica y algunos hasta justifican su pecado. Otra cosa es que aparte que la gente sería jactanciosa, Pablo dice que la gente sería arrogante. Y la arrogancia es lo contrario a la humildad. Porque no vemos milagros como en la iglesia primitiva por la falta de humillación de nosotros ante Dios. La gente sería blasfema, escuchen, no fuera, dentro, blasfemo. ¿Cómo puede ser uno blasfemo dentro de la iglesia siendo irreverente a lo sagrado? E irreverente a lo sagrado no es que usted maldiga el nombre de Dios, es que con su conducta y su orden de prioridades le reste interés y honra a lo de Dios.
La hora en la que tú entras al templo dice mucho si usted es blasfemo o no a lo de Dios. Su orden de prioridades dice mucho si usted y yo somos gente que está yendo por esa línea y está siendo irreverente a lo sagrado. Pablo dice que otra característica es que serían desobedientes a los padres. Como nunca estamos encontrando una desconexión generacional por rebeldía en los hijos. Y yo le digo, ¿cómo no va a haber rebeldía en nuestros hogares si muchos de nosotros estamos siendo rebeldes a Dios? ¿Cómo no quieres que tus hijos, que tus nietos sean rebeldes? Si muchas de las veces usted está siendo rebelde al llamado de Dios que le dice, deja el pecado y conságrate. Pablo dice también que habría mucha ingratitud, ingratos. Muchos de nosotros actuamos olvidándonos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Si es que Dios hizo algo ya. Dios ha hecho conmigo algo maravilloso. Yo no nací, yo no soy hijo de un pastor, yo no crecí en la iglesia, no. Yo viví una vida de pecado, de adicción, y de allá de la basura el Señor me sacó cuando mandó a alguien a que me hablara del evangelio de Cristo. Y déjeme le digo una cosa, aunque ahora pueda tener títulos académicos, aunque ahora pueda lograr muchas cosas, no se me olvida de dónde Dios me sacó, porque el día que se te olvida de dónde Dios te sacó, ese día te haces arrogante, jactancioso y hasta blasfemo, y actúas como si le hicieras un favor a Dios al venir a la iglesia. Y el cristianismo se ha convertido en tu religión cómoda y de moda. Hay mucha gente ingrata. Y Pablo, perdóneme, pero discúlpeme, Pablo dice que esto ocurre dentro de la iglesia, hermano. Le voy a decir una cosa, lo reto. Difícilmente usted va a encontrar un pastor que predique esto el día de hoy dentro de la iglesia. Alguien lo puede agarrar, pero lo puede aplicar para el mundo. No es para el mundo, es para la iglesia. Porque ahorita la gente quiere que le diga que dentro de usted es un campeón, que usted va a ser empoderado, que se va a sacar la lotería, como si Dios fuera el mago de la lámpara de Aladino para cumplirnos todos nuestros caprichos. Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Dios está más interesado en transformarte que en darte cosas materiales. Escuche, dice que serían, aparte de ser desobedientes a los padres e ingratos, que serían impíos. Wow. Impío es lo contrario de piadoso. Y piadoso es temeroso de Dios, rendido al Señor. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero no está rendida al Señor. Hay mucha gente dentro de la iglesia, canta los cantos, le gusta el ambiente, pero su vida sigue siendo impía, sin temor de Dios. ¿Y eso sabe a qué lleva? Cuando la gente se hace impía, se hace insensible, que es lo que sigue de eso. Insensible. La gente insensible le importa poco si la gente se salva o no se salva. Él mismo está perdido y ya se hizo cómodo. Le importa poco si se predica o no se predica el evangelio. ¿Qué le importa? A él le importa el momento, el partido de moda, el concierto de anoche. ¿Qué le va a importar la necesidad espiritual de otros si no le preocupa ni la de él? Se hace insensible a los intereses de Dios. Señores, este no es el club Rotario, este no es el club de los leones, aunque hay unos que parecen. Esto no es para que usted sea cómodo y se jacte, como mucha gente hoy ha hecho del cristianismo un estatus que va a tal lugar. No, en este púlpito Dios levantó a este indio para incomodarte con la verdad de Dios.
Está muy duro esto. Hay entretenimiento también. Hay guarderías aquí en El Paso, muy bonitas, espirituales. Probablemente usted vino al lugar equivocado. En este lugar la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y en este lugar creemos en la Biblia tal y como está. Escuche, eso degeneraría en que aparte que la gente se hace ajena a las necesidades de los demás, después hace que la gente se haga implacable. Y una persona implacable es el que no se detiene por nada para lograr sus objetivos. Por eso yo les digo, ¿cuántos predicadores mediáticos en las redes sociales están alimentando el ego de tu realización por tu vida? Déjame te digo una cosa. Dios no se compromete a tu realización, porque a veces tu realización no necesariamente está en armonía con el plan de Dios. ¿Estamos aquí? Escucha, te lo voy a decir de esta manera. A Dios no le interesa que yo sea feliz. A Dios le interesa que yo tenga gozo. Totally different. Felicidad depende de lo que me está ocurriendo y es pasajera. El gozo depende en que aunque pueda enfrentar lo más difícil, su poder, su contentamiento y la fe están en mí para echar para adelante, venga lo que venga. Pero mucha gente quiere tener gozo y hay que traerle predicadores que le entretengan, que le soben el lomo, que le endulcen la píldora, que le profeticen. No, si usted quiere yo le agarro aquí profetizando. Rambo saca la bazuca, tú te vas a sacar la lotería. ¿Cuántos compran Texas Loto aquí? Tengo una palabra profética para los que compran lotería. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. La gente implacable hace lo que sea para lograr sus anhelos de realización, aunque tenga que pasar por alto de sus principios espirituales, aunque tenga que atropellar a otros, aunque tenga que ser antiético, no le importa. Hay gente que no le importa, lo que le importa es lo que yo quiero, es que lo que yo siento, lo que usted siente, lo que yo siento, importa 3 cacahuates, lo que importa es que es lo que Dios dice. Gente que dice la Biblia que después de ser implacables se iban a ser calumniadores, es decir, la mentira sería su estilo de vida. Un WhatsApp en tu propio teléfono sin que nadie se dé cuenta. Una forma de búsqueda de sitios pornográficos sin que nadie se dé cuenta. La mentira, el estilo de vida, todos lo hacen total. Escuche, dice que también serían libertinos, es decir, corromperían la gracia, hablarían de una gracia solamente barata, donde Dios tiene que estar, perdone y perdone, pero no una gracia que me enseña a que yo huya de lo malo. Una gracia corrompida, una gracia barata, una gracia que no pone el sentido de compromiso por la santidad de Dios en nosotros, que al cabo hago lo que quiera y Dios me perdona. No se trata de eso. Y sin embargo eso se predica mucho por televisión y muchos de ustedes están intoxicados con eso. Muchos de ustedes los pastorea más el internet que su pastor. Que te vaya a sacar Cash Luna de la bronca. Que te vaya a sacar Dante Hebel del problema que Dios no te dijo que te metieras. Que vaya y predique el reverendo apóstol espantadiablos al funeral de tu suegra, porque yo no voy. Escuche, Pablo dice que después de ser libertinos se harían despiadados. Wow, la gente cruel,
la gente que se hace cruel, y lo cruel ya no es malo. Y después de eso dice, se harían enemigos de lo bueno. Hay gente que usted le puede invitar a todo lo malo y a todo van, pero invítele a orar, invítele a ayunar, invítelo a evangelizar, invítelo a los discipulados, para que aprendan bíblicamente cómo tener un mejor matrimonio, cómo ser un mejor esposo, un mejor empleado, un mejor cristiano. ¿Por qué no viene? Me preguntaba alguien en la mañana. ¿Por qué no viene? Porque mucha gente está conforme a vivir ese estilo de pecado y no. Es más, yo soy consciente y créalo que no me detiene. Si usted se para por lo que le estoy predicando, mire, yo estoy libre de su sangre. Pero déjeme le digo una cosa: muchos de ustedes no quieren ser discipulados porque quieren estar comprometidos con el pecado. Porque conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad incomoda, la verdad confronta, la verdad es dura, la verdad no está a la alta. Y sabe una cosa, la gente se haría enemigo de todo lo bueno. Y al último, serían traicioneros. Qué fácil es la traición el día de hoy. Yo siempre le digo a una persona, cuando su cónyuge le traicionó, le digo, no, es que antes de traicionarte a ti ya había traicionado a Cristo. Si no tuvo temor en traicionar a Cristo, te va a tener temor en traicionarte a ti. El divorcio ahorita es algo escandaloso dentro de la iglesia del Señor, porque muchos hombres no saben honrar el voto de no traicionar a la mujer de su juventud. Iglesias que están llenas de gente así. Y por último dice, vanidosos. Vanidoso es mucho más que tratar de verse bien, porque Dios no juzga que usted se vea bien. Jesús traía una túnica de una sola pieza, eso sería un Hugo Boss el día de hoy. Vanidad tiene que ver con una actitud donde vivo de la aprobación y del reconocimiento. ¿Estamos aquí? Ayúdenme a predicar. Y por último, desde que estoy diciendo por último, ¿verdad? Impetuosos. Es decir, no tendrían dominio propio y serían lo que dicen los sociólogos, una generación hedonista. El hedonismo es lo que postula al placer como la prioridad en la vida del hombre. Y dice que serían más amigos del placer que de Dios. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 4, eso que acabo de mencionar. Ahora hay una pregunta aquí. Al considerar estos rasgos del comportamiento, nomás nos basta con ver las redes sociales de muchos hermanos para darnos cuenta que de la abundancia del corazón habla el Facebook. ¿Le seguimos o cantamos el caracol que va por el sol? Note que el desarrollo de estas conductas, Pablo comenzó solamente diciendo que alguien comenzó por ser egoísta y terminó o degeneró en ser gente despiadada, enemiga de lo buena, blasfema. Hermanos, mucho cuidado. El peor enemigo de la iglesia no está en las políticas progresistas de Washington. El peor enemigo de la iglesia es aquel que está dentro de ella y sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque la Biblia dice que él es contado por pecado. Tu pasividad es pecado, tu irresponsabilidad es pecado, tu falta de compromiso es pecado. Te va a arrastrar a ti y va a arrastrar a los tuyos. Punto número 2. Pablo habla que habría una espiritualidad camaleónica. Quiero que vea el versículo 5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Aparentarán
ser piadosos. Escuche. Ay, Dios, ayúdame. Está por tronar ahorita una aquí en El Paso. Fuerte. Fuerte. Y parecía la iglesia de moda. Está por tronar. Entonces yo siento el deber de hablarle a la congregación y decirle: cuidado, ¿cómo están viviendo? Mi pregunta es: ¿qué van a hacer todos aquellos que se fueron cegados por su carne, por su egoísmo y por su orgullo, cuando la cosa truene, y truene de tal manera? Escuche, Pablo habla de una espiritualidad camaleónica, es decir, de una personificación, de una expresión, como que alguien está encarnando un papel protagónico, como si estuviera actuando. Tendrán apariencia, es una falsa expresión, pero no es lo genuino en el fondo. ¿Cómo nosotros tenemos que lidiar con la apariencia de piedad? Primeramente examinando mi corazón. ¿Cuál de todas esas cosas que citamos ahorita tiene relación conmigo? ¿Cuál de esas cosas, antes de lanzar y de apuntar y de mirar la paja en el ojo ajeno, tengo que ver primeramente qué tantas de esas prácticas yo las tengo, e ir a la luz de la palabra de Dios y de la presencia del Señor y decirle: Señor, perdóname, porque tal vez yo estoy incurriendo en alguna de esas conductas. Escuche lo siguiente. Pablo nos enseña que es mucho más difícil tratar con personas que muestran una conducta de apariencia de piedad que con la gente que es mala abiertamente. Porque el que es malo, pero aquel que es malo y juega a ser bueno, ese, decía el dicho: Señor, cuídame de las aguas mansas. Amén. Que de los cristianos rebeldes me cuido yo. Escuche, Pablo está diciendo que él sufrió mucho por ese tipo de personas, falsos hermanos. La palabra en la lengua original, pseudodolphois, pseudo hermanos, gente que alega ser creyente. Gente, a mí me sorprende cómo en las últimas décadas, yo tengo 33 años de cristiano, pero en las últimas décadas me ha tocado ver que mucha gente que se dice ministro alega un título. No, yo soy profeta. No, yo soy apóstol. ¿Qué le hace tu título a la gente? Gente que alega ser algo. El que de verdad es, no tiene que alegar, no tiene que decir, lo vive. Esos falsos maestros alegaban una autoridad en el contexto de Timoteo, alegaban un reconocimiento, alegaban, pero Pablo dice que tenían apariencia de piedad solamente. Ahora, después de identificar primero en mí que está mal, ¿cómo podemos identificarlos nosotros? Porque aquí dice: con los tales ni te juntes. ¿Cómo podemos identificarlos? Mire, es tan convincente la actuación de que esta gente proyecta de haber sido transformada, que es muy difícil identificarlos a simple vista. Pero ¿sabe qué es donde se van a descubrir? Su principal enemigo es su misma conducta. Porque dice Pablo que su conducta termina por desmentir y mostrar lo que realmente son. El versículo 5 dice: aparentarán ser piadosos, pero ¿qué? ¿Su don? ¿Su talento? No, el talento engaña a otros. Su conducta desmentirá el poder de la piedad que ellos dicen poseer. Porque Jesús dijo:
El árbol por las lenguas que habla, por los milagros que hace, se conoce. No, dijo el árbol por sus frutos se conoce. El árbol por sus frutos se conoce. Escuche, y Jesús dijo, su conducta, lo que hacen es lo que los va a desmentir, es lo que los va a mostrar al final del día quiénes son ellos. ¿Sabe que no se puede sostener mucho una doble moral? No se puede. Llega el momento en que ya no se puede más. Cuando llegan lobos rapaces por cristianas carnales y tontas que quieren convertir a un inconverso, yo los veo. Son más amables que los hermanos, atentos. Pero cuando les confrontamos sale lo que realmente son. Y al rato que viene la hermana moretoneada, ¿qué pasó, hermana, con el querubín? Usted prefirió un mundano. Yo prefiero un mal cristiano que un buen mundano. Porque al mal cristiano, como quiera, Dios lo puede redarguir y hasta puede tratar con él. Pero el mundano es mundano y usted lo escogió mundano. Es que le va a decir, no, tú me escogiste mundano, es que te aguantas. Pero si tú me decís, pues mientras andábamos quedando, pero mira, ya te tengo. A su nombre. Todas las inteligentes digan gloria a Dios. Escuche, al final del día la conducta, dice Pablo, lo que les va a desmentir y que va a negar lo que ellos alegan ser. Y solo puede haber, escuche, solo puede haber una respuesta ante este tipo de gente. Y dice Pablo, con los tales ni te juntes. Con los tales ni te juntes. Esa dinámica Pablo la vuelve a repetir en Corintios, cuando habla de que aquel que está obstinado en un pecado de inmoralidad sexual y que no se quiere arrepentir, Pablo dice, entréguenlo a Satanás. Yo veo gente hoy, pastores, de eventos proféticos de vamos a impartir y esto y que este don, pero yo no veo a alguien que diga, a ver, ahora vamos a enviar a Satanás a todo aquel que no se quiera arrepentir, con el propósito amoroso de que sea redarguido y se arrepienta para que sea salvo. ¿Usted ha visto que se haga eso? Preséntame un apóstol que haga eso y le beso los pies. ¿Sabe una cosa? Yo hago una pregunta. ¿Esta es una medida extremista, fuera de la realidad, o es una acción amorosa apelando a que esa persona se arrepienta? Hay tres hipótesis con respecto a esto. Lo enseñó un miércoles, pero como la mayoría no viene el miércoles, lo voy a repetir ahora. Entregar al diablo en el contexto de Pablo hay que entender lo que es. Hay tres hipótesis. La primera era que esa persona se le diera la excomunión y se le apedreara como en el Antiguo Testamento. Bajo la dispensación de la gracia es incorrecto, porque la Iglesia Católica mató muchos judíos, musulmanes y protestantes a nombre de eso. Dios no prueba eso en la dispensación de la gracia que nosotros estamos. La segunda hipótesis es que se ore para que esa persona caiga enferma de tal manera que se alcance a arrepentir en su enfermedad. Y algunos argumentan que, por ejemplo, cuando Pedro, Ananías y Zafira quieren mentirle a Dios con lo que iban a dar para la iglesia y que les dice chao y que caen muertos. O otros dicen que podemos tener como base cuando Pedro le dice al mago Elimas, perezcas tú tu dinero, y quedó ciego. Pero hay una tercera hipótesis que tiene mucha más fuerza. Y déjele digo cuál es. Es que Pablo dice que ninguno que llamándose cristiano, hermano, y quiera seguir viviendo, no está hablando de alguien que falló y que pecó, no, que ha hecho su estilo de vida, la idolatría, la inmoralidad sexual, etcétera,
aquel que diciéndose cristiano, pero quiera vivir obstinadamente, repito, no el que cayó, sino el que ha hecho de eso su estilo de vida, retírenle la comunión, no le hablen, no se metan con él. ¿Para qué? Yo sé que muchos de ustedes tienen más mentalidad derechohumanista de la agenda progresista que bíblica, pero déjeme le digo para qué. En aquel contexto, en el contexto hebreo, la comunión, la congregación es algo muy especial. Salmo 133, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso. Cuando se juntaban había salvación y vida eterna. Había una bendición en la unidad de ellos. De tal manera que para el judío, escuche, la comunión de los santos es algo muy importante. Es decir, esto es importante en el contexto bíblico del primer siglo, el reunirnos. Por eso dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque en ese contexto vale mucho la comunión. En la pandemia, cuando el templo estuvo cerrado, déjeme le digo una cosa. Yo vine y lloré muchas veces aquí solo de no ver a ninguno de ustedes. Podrá pensar alguno de ustedes, a él le podía que no entraba mejor que hoy, porque en la pandemia muchos creyeron de ustedes que venía el anticristo, y los que robaban a Dios comenzaron hasta a diezmar a su nombre. O sea, no fue económico lo que me hizo llorar. Estuvimos mejor. Dios bendiga a Donald Trump. Que Donald Trump dijo un fondo para las iglesias. Pero déjeme le digo, pero yo sentía horrible entrar a ese lugar y verlo solo. Me tiré a llorar. Señor, este lugar no tiene sentido cuando tu pueblo no está. Aunque seamos imperfectos, tú te mueves cuando tu pueblo está aquí. Y el valor de la comunión nos hizo querer regresar. Pero muchos otros están encantados ahí, porque la comunión no tiene sentido para ellos. Estoy hablando no los que están enfermos, están en el trabajo, los que están ahí y no les interesa la comunión. Porque la comunión unos con otros, dice que cuando estamos en luz tenemos comunión unos con otros. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. En el contexto de Pablo, al que entregaban a Satanás era privarlo de la adoración corporativa como iglesia. Era privarlo de la cena del Señor. Era privarlo de todo esto. Ahorita no tiene sentido para muchos, porque ahorita hay predicadores que alimentan el que la gente se quede en la casa, más que se vaya a una iglesia, se congregue, rinda cuentas, crezca. Ayúdame, Señor, que por poco y terminamos. Escuche. Y el propósito era que al retirarles todo eso, algo así como ley del hielo, ha habido gente que a mí me ha dicho, pero usted ¿quién se cree para escogerme mis amigos? No, es que yo no lo digo, dice la palabra. El propósito era compasivo, porque lo que se buscaba era restaurar a esa persona, que esa persona sintiera la soledad. Le voy a dar un ejemplo de lo que es entregar a alguien a Satanás. El hijo pródigo, cuando está lejos de la casa de su padre, entre los cerdos, queriendo comer las algarrobas. Ese es el cuadro perfecto de lo que es entregar a alguien a Satanás. Cuando el pecado le ha alcanzado y entiende que o es una cosa o es otra, y entonces es donde la gente puede valorar. Pero hay gente que no lo valora porque nunca le ha dado importancia al estar aquí juntos. Yo sé que hay iglesias para sentarse a mero atrás y perderse. Este sermón hoy está dedicado para ti. Yo sé que hay iglesias y que esta podría ser una de ustedes que están diciendo, allá me siento, no me involucro de acá. Déjame te digo una cosa, arrepiéntete, involúcrate, sé oveja. Porque llegará el momento donde tal vez terapia intensiva te haga valorar lo que es estar aquí en la casa del Señor. Tal vez un problema te haga valorar lo que es querer estar aquí y no estar. ¿Sabe una cosa? Pablo dice, con los tales
no comas, no te metas. Era el propósito no de aislarlos per se, no era un interés punitivo meramente, sino de restaurador, hacerlo valorar, que levante sus ojos al Señor. Mire, déjele digo una cosa, ¿qué le entristecía más cuando usted se portaba mal como hijo? ¿Que le pegaran o que sus padres no le hablaran? Aquí es lo mismo, es lo que está diciendo Pablo. A ver si entienden por eso, a ver si valoran. Yo pregunto, ¿nosotros podremos valorar el día de hoy la comunión? Quiero terminar con esto, y es que Pablo dice que este tipo de gente no llegaría muy lejos. Quiero que vea conmigo el versículo 8 y el versículo 9. Bueno, voy a leer un poquito el 6. Dice: así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Le voy a hablar lo que era en ese contexto. Había mujercillas fascinadas por estos maestros. ¡Wow! ¡Qué predicador! ¡Wow! ¡Qué verdad! Y la enseñanza de Timoteo la hacían para un lado y se iban tras esos. Estos hombres, como eran perversos, y como esas mujeres nunca aprendían, siempre estaban aprendiendo y nunca terminaban de aprender porque estaban llenas de pecado. Y como estaban llenas de pecado ellas y estaban llenas de pecado estos, ¿qué pasaba? No les daban la verdad de Dios. Eso estaba ocurriendo en el contexto de Timoteo. Porque cuando alguien tiene comezón de oír de otros, ¿sabe por qué? Es porque realmente o no se le está enseñando lo correcto o no lo valora. Y esos falsos maestros que estaban haciendo ese daño, perdónenme, pero discúlpenme, me recuerdan a tanto predicador mediático, antiético del día de hoy. Pero ¿dónde está Dios, pastor? Déjeme le digo qué es lo que Dios va a hacer. Este versículo nos habla del destino de quienes proceden con apariencia de piedad, sea en el púlpito o sea en la silla. Versículos 8 y 9. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone ¿a qué? A la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos. Cuando Moisés estaba confrontando al faraón para que dejara ir al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dijo a Moisés: vas a hacer señales de milagros delante de él. Según la tradición hebrea, los magos, que cuando Moisés tiró una serpiente, ellos también hicieron serpientes encantadoras, eran magos, y según la tradición hebrea se llamaban Janes y Jambres, resistiendo la verdad. Quiere decir que en estos últimos días vamos a ver milagros en el nombre del Señor, pero son engañosos, donde no están llevando a la gente a que renuncie al pecado y tome su propia cruz. Mucha gente anda siguiendo milagrería barata, pero no que su vida sea transformada. Esa es la realidad de la iglesia de hoy. No voy a ir porque allá está el de sanidad divina. Asegúrate que esté sana, pero por dentro. Porque ¿de qué te sirve entero irte al infierno? Así como hubo falsos maestros como Janes y Jambres, los magos egipcios que resistieron la verdad cuando Moisés estaba frente al faraón, así habrá, dice Pablo a Timoteo, en los últimos días. Pero dice: son personas depravadas, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos. No hay nada oculto que no haya de ser revelado. A veces creemos que porque no pasó nada y no pasó nada y seguimos, ¿sabe una cosa? Tarde que temprano Dios lo saca.
a relucir. Dios lo saca a relucir. Te ama tanto que lo saca. ¿Cuál es el propósito de predicar algo como esto? La Biblia dice que aquellos hombres fueron insensatos porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Tuvieron a Pablo como maestro, luego tuvieron a Timoteo como pastor, pero eran gente aferrada a sus conceptos de vida, aferrada a sus ideas. Esa gente que dice sí, pero no, y terminaron siendo lo que leíamos ahorita, en la depravación de su carácter, y fueron considerados insensatos, locos, tontos. Según Barna Research, se estima que de cada 100 creyentes en una congregación, 45-60% no lo son de verdad. Entre estos se encuentran los simpatizantes, los convencidos pero no convertidos, y los que ocupan el estudio del día de hoy, cizaña pura. Dios nos ayude a ser cristianos genuinos. Yo dije, Dios nos ayude a ser cristianos genuinos, que aunque estamos conscientes de nuestra imperfección, tenemos hambre de ser cambiados y de ser transformados. Dios nos ayuda a detectar a los falsos profetas y maestros, de quienes se conducen como camaleones espirituales, pues siempre que se les confronta, difícilmente estos admitirán ayuda. Quiero decirles una cosa, y perdónenme, pero discúlpenme. Si usted depende del sermón que yo predico en el domingo, por más esfuerzo que yo haga, no vamos a lograr mucho. El día que usted entienda que se tiene que rendir a Dios, hacer de este libro su manual de vida, leerlo todos los días, estudiarlo, compartirlo, modelarlo a su familia. El día que usted entienda que esto no se trata de brillar en mi persona, sino de negarme a mí mismo y tomar la cruz de Cristo. El día que nosotros entendamos la importancia, que no habrá un legado de fe para nuestros hijos, sino cambia nuestro orden de prioridades como cristianos. El día que nosotros entendamos, queridos hermanos, que nosotros sin darnos cuenta nos empezamos a deslizar. Todo empieza por ser un poquito autocomplaciente, un poquito egoísta, y nos vamos hundiendo, porque la Biblia dice que nosotros somos como ovejas. La oveja es torpe, su sentido de orientación es torpe. Usted no puede regresar por sí mismo. Por eso Dios le puso un pastor. El pastor está para llamarte, para incomodarte, para invitarte. Véngase a orar, véngase a ser discipulado, véngase, vayamos a hacer algo espiritual. Pero los ídolos de este mundo tienen entenebrecidos a muchos, de tal manera que mucha gente, si el rapto ocurriera hoy, mucha gente no se iría con el Señor. Hermanos, entiendo que tal vez a muchos de ustedes de aquí en adelante digan, no me gusta ese mensaje, fue un honor haberle predicado, pero el que me ha sostenido como pastor nunca me ha sostenido por entretener gente o por depender de la aprobación. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hoy mi mensaje para la iglesia es de consagración. Dios no está contento con nuestro cristianismo. Dios no aprueba nuestro cristianismo. God is not in your side if you are not living surrendered to the Lord. Dios no está de tu lado si no vives rendido para el Señor. Aunque lo diga el espectacular del freeway, Dios no está de tu lado si tú no caminas al lado de Dios. Perdóname, pero disculpa. Vamos a decirlo como son. Ese es humanismo disfrazado de teología. Dios le está hablando a su iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Póngase de pie, por favor, y alabe a Jesús. Quisiera hacer
un altar de consagración. ¿Cuánto dura usted viendo una serie de Netflix? ¿Cuánto dura viendo el partido que se fue a extra innings o tiempo extra? Vamos a tener unos minutos de extra innings y yo quisiera abrir un altar a este lugar enfrente, un llamado para todo aquel que dice: pastor, yo entiendo lo que Dios está hablando y yo sé que mi Señor se merece mejor de lo que yo he vivido hasta el día de hoy. Quiero hacer una invitación para orar. Todo aquel que quiera consagrarse, como dijo Moisés, los que estén del lado del Señor, aquí los espero. Pero tenemos que quebrantar nuestro corazón delante de Dios. Si alguien quiere venir aquí al frente para orar, este altar está abierto. Yo le espero aquí enfrente. Acérquese, por favor. Abra el espacio para que pasen, por favor. Acérquese. Precioso. Mi corazón te seguiré, siempre yo te buscaré. Te buscaré. Levanta tus manos al cielo. Precioso, te entrego mi corazón. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Tú necesitas a Cristo. Te seguiré, por siempre yo te buscaré. Te buscaré. Guíame a ti. Te entrego mi corazón, mi corazón. Si el Señor te dijera: lo que has vivido para mí realmente es todo lo que tú me puedes dar. Yo di a mi hijo en la cruz hasta la última gota de sangre. Derramó por ti porque te amó. Por eso se llama la pasión, porque mostró su amor a un grado sacrificial. Porque nosotros la pensamos tanto para consagrar nuestra vida, para rendirnos al Señor, para vivir para Él. Por eso estamos pasando un periodo de postcristianismo, porque nos falta amor por Dios, nos falta consagración, nos falta gratitud, nos falta temor de Dios. Iglesia, necesitamos volvernos al Señor, necesitamos volvernos a Dios de todo corazón, de todo corazón, y decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestra indiferencia, nuestra tibieza, nuestra falta de compromiso. Perdónanos que hemos callado de dar testimonio de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos sido insensibles al dolor, a la necesidad de otros. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido más amadores de los placeres que de ti. Perdónanos, Señor, porque hemos sido egoístas, porque no hemos querido dejar nuestra zona de confort para cargar la cruz. Perdónanos, Señor, porque a veces no hemos valorado y se nos ha olvidado lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Perdónanos, Señor, si hemos amado más el dinero, las cosas materiales, nuestra vanidad antes que a ti. Perdónanos, Señor, si no hemos querido ser reprensibles, hemos sido orgullosos, altaneros y no hemos sido enseñables. Perdónanos, Señor,
si nosotros hemos endurecido nuestro corazón y nos cerrado nuestros oídos para no oír lo que tú nos estás hablando como iglesia. Perdónanos, Señor. Hoy venimos ante ti. Escuche esto. Yo quiero hacer una oración haciendo un voto delante del Señor. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sigan siendo cristianos? Yo quiero hacer un voto junto a hombres y mujeres que se van a encargar mientras vivan, de tal manera que van a vivir la fe, la van a modelar a su familia y van a proclamar el evangelio del reino a los que no conocen de Jesús. Levanten sus manos al cielo. Levanta tus manos. Dile: Señor, hoy nos presentamos delante de ti. Hoy te presento esta vida que tú compraste en la cruz. Te presento mi hogar, mi familia, mis logros, mis triunfos, los dones que tú me has dado, las habilidades que tú has puesto en mí. Y te pido perdón. Te pido perdón. Perdón, Señor, porque hemos sido negligentes, porque hemos dejado nuestro primer amor, porque te hemos cambiado por lo que no aprovecha. Hemos traspasado tu gloria por lo que no tiene sentido ni valor. Por el día de hoy te decimos, repita conmigo: Señor, dame una pasión renovada. Aviva nuestros días como al principio. Concede que volvamos al primer amor. Señor, límpianos con tu sangre. Rompe cadenas, rompe ataduras, impártenos tu santidad. Espíritu Santo, santifícanos, llénanos de ti, danos de tu gracia, de tu presencia. Que las piedras no hablen. Mientras yo conozca tu evangelio, otros lo puedan conocer, Jesús. Dígale: dame hambre de tu presencia, dame hambre de tu palabra, dame hambre de tu gloria. Y permíteme, Señor, comenzar de nuevo el día de hoy